vamos a nuestro estudio, ¿sí? Los profetas menores. Los profetas menores. Hemos visto ya la introducción, ¿no? Tanto a el Antiguo Testamento con sus periodos, hemos visto el periodo del exilio, sumamente importante para entender los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y nos estamos ubicando ahora en el profeta Amós, ¿sí? Con su mensaje, hemos visto toda la introducción ya. Siempre hay hermanos que no han visto los primeros videos, pero hemos hecho una serie y bueno, cada transmisión se integra automáticamente a esa serie. Usted podrá entrar a nuestra página de Facebook, Pastor Jonathan. En la sección de videos usted va a poder ahí acceder a la serie que está en primero o segundo lugar, ¿no? Entonces hay muchas series, pero ahí también tenemos la serie de los profetas menores para que pueda ver desde la introducción, no se pierda ningún detalle. Todo está quedando grabado aquí en la página de Facebook, ¿sí? Bueno, entonces estamos viendo ya el contenido del profeta Amós. Estamos creo que ya por la parte mitad. O sea, de aquí a unos días culminaremos con Amós y seguiremos adelante con los profetas menores. Son 12. Hasta ahora solo hemos examinado la mitad de uno, ¿no? O sea, nos falta muchísimo, imagínense. Es bastante y espero que aquellos que son maestros, predicadores, pastores, bueno, puedan aprovechar esto para tener bastante material que enseñar o predicar en sus iglesias o ministerios, ¿no? Si alguno es líder, acá tiene muchísimo para enseñar a los jóvenes, por ejemplo, reuniones especiales, células, grupos pequeños, una oportunidad tremenda para meditar la palabra de Dios, ¿no? Juntos. Muy bien. Bueno, amados hermanos, entonces aquí está el profeta Amós. Recuerda que su nombre, Amós, significa carga, o el que carga o cargador, ¿sí? Contemporáneos, Oseas, Joel, Isaías, Miqueas. El más próximo sería Oseas, ¿no? Y después ya estudiaremos Oseas, vamos a ver cómo de alguna manera convergen sus mensajes y qué aplicaciones tendrían para nosotros quizás el día de hoy. Hemos aprendido muchísimo en forma práctica también, no solamente de profecía, no solamente de verdades doctrinales, sino también en forma práctica, porque ese es el fin de este estudio bíblico, llevarlo a la aplicación el día de hoy, ¿no? Como pueblo de Dios, como cristianos, saber aplicar correctamente las escrituras y por supuesto tener un entendimiento más claro de todo el panorama de la Biblia, ¿sí? Muy bien, hemos visto ya el día de ayer los tres sermones, ¿sí? Los tres sermones. El primer sermón, vamos a ver, retrocedemos un poquito. Ahí está, contra la prosperidad de Israel, ¿no? Hemos visto sus apariencias, su realidad y las consecuencias. Luego también el segundo sermón contra la religiosidad de Israel. Contra la religiosidad de Israel. También hemos visto su apariencia, su realidad y sus consecuencias, ¿no? Y el tercer sermón era el anuncio de la calamidad sobre Israel. Muy bien, pasaríamos a lo siguiente que ya les anuncié desde ayer, serían ver las 5 visiones, pero antes de esto, como siempre también haremos aquí un interludio para ir ahondando un poquito más sobre el profeta Amós y este libro profético, pero preciosísimo, que tiene tanta riqueza y que a veces ha sido tan descuidado que no se predica en las iglesias, ¿no? No se enseña. He preguntado a algunos, a ver, ¿alguna vez estudiaste Amós? Nunca. Algunos me dijeron, no he leído nunca Amós. Otros dijeron, ni sabía que había un Amós en la Biblia, ¿no? Imagínese, hermano, ¿no? Y algunos hermanos me dicen que yo jamás he escuchado una prédica en el libro de Amós. Bueno, si usted es líder, pastor, se podría ser el primero, ¿no? Que dé una predicación del profeta Amós en su iglesia y sería de tamaña bendición, tamaña riqueza para los creyentes. Así que siga adelante en estos estudios, que aquí estamos para servirles, para apoyarles en su ministerio y usted siga creciendo. Ahora, usted no es líder, no es pastor, pero de repente también se está preparando, ¿no? Todo hijo de Dios tiene que servir a Dios en alguna manera, discipulado, enseñanza, ministerio, no solo es del púlpito, ¿no? Así que esto sirve para todos. Esto nos equipa, esto nos va a dar respuestas, nos va a dar la apología necesaria para defender la fe y por supuesto nos va a hacer diestros en la enseñanza, no solo en la comprensión bíblica, que desde ya es un gran plus, ¿no? Muy bien, amados hermanos. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con el profeta Amós. Y aquí vamos a separar dos líneas, ¿sí? Dos líneas a la izquierda y a la derecha para ver primero un bosquejo simple, un bosquejo sintético, porque estamos viendo el bosquejo expositivo ya en todos los días, pero esto es un bosquejo que te va a dar una síntesis más o menos del libro, así que vamos a colocar en la parte de aquí bosquejo, ahí está, ¿no? Bosquejo.
Muy bien, y vamos a ir así. Lo que sería bosquejo lo vamos a colocar para esta línea izquierda, bueno, a mi izquierda, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué tenemos en primer lugar en síntesis. La primera parte de Amós sería los oráculos contra las naciones, ¿ya? Ponemos así, los oráculos contra las naciones. Si tú quieres ponerle juicios o profecías, también, pero es importante no quitar esta palabra contra, ¿ya? Esa es la palabra que no hay que quitar. Vamos a resaltarla aquí un poquito, porque no es simplemente decirles su futuro, no es simplemente darles una palabra, menos de edificación, más bien es un llamamiento al arrepentimiento, pero básicamente es una emisión de juicio, por eso que es contra, ¿ya? Oráculos puede entenderse también como profecías, ya eso lo hemos visto justo en la introducción a los profetas, ¿no? Ahí hemos visto lo que sería oráculos, no visiones, éxtasis, así que no se pierda la introducción si no lo ha visto, por favor, porque ahí va a entender mucho mejor. Muy bien, esta primera parte, hermanos, más o menos gira desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 16, así que a ver, si quieres te lo coloco ahí al costadito para que lo tengas en cuenta, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Eh, Ahí está. Del 1 al... Ah, no, así mejor. Del 1 al 2, 16. No sé si lo pueden entender, si no, 1, 1, ahí está. Así, ¿no? Puede ser de repente. Y vamos a ver si lo colocamos aquí o acá, donde quepa mejor. Ahí ya. Vamos a ver. Después lo voy a arreglar a ver si encaja. Quiero ver que entre con lo otro que hemos colocado ahí, ¿ya? Muy bien. Vamos a lo siguiente, ¿ya? Y seguimos descendiendo en esta línea para este esquema, en este bosquejo simple, ¿no? Ya sabemos que hasta el capítulo 2, verso 16, que tenemos oráculos contra las naciones, donde están incluidas naciones paganas, pero también están incluidas las naciones del pueblo de Dios, ¿no? Israel y Judá. Muy bien. Lo siguiente son los juicios contra Israel propiamente, ahora sí, ¿ya? Porque recuerda que Amós se va a centrar más básicamente en el reino del norte, que se llama Israel, las 10 tribus, ¿no? Así que vamos a tener ahí los juicios, o el juicio si quieres decirlo también, contra Israel. Más o menos desde el capítulo 3, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 14, ¿ya? Así que vamos a colocar eso también aquí para que te vayas guiando, ¿sí? Capítulo 3, verso 1, hasta el 6, verso 14. Ahí está. Muy bien. Hemos dicho que cada uno tiene que tomar sus apuntes, sus notas, porque no tenemos ahorita material de esto digitalizado, no tenemos PowerPoint, porque esto lo estoy haciendo en vivo y en directo. Algunos me piden, pastor, páseme la diapositiva, y no son diapositivas, es una pizarra electrónica ahí que estoy usando en vivo y en directo, así que conforme avanzamos, vamos nosotros colocándolo, así que anote, por favor anote, no se pierda ningún detalle. Lo bueno es que queda grabado, así que también saludamos a los hermanos que nos ven siempre en diferido, ¿no? En otras horas, sobre todo los de Europa que están en otros horarios. Acá estamos despiertos, ellos están durmiendo, bueno, se despiertan y comienzan a ver la clase. Así que les saludamos desde aquí, que Dios me los bendiga, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces descendiendo. La segunda parte entonces eran los juicios contra Israel, hasta el capítulo 6, verso 14, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente en nuestro bosquejo simple, ¿no? Un bosquejo bastante sencillo para que puedas ver todo el panorama en síntesis de lo que sería el profeta Amós y su contenido, ¿no? Bueno, hasta aquí, hermano, ya tienes lo suficiente para enseñar, para predicar, ya tienes bastante material, ¿eh? Muy bien, las visiones de Amós. Desde el capítulo 7, esto es la continuación, eso sería ya la parte final, la tercera parte a donde nosotros estamos ingresando el día de hoy, ¿no? Eso quiero que entiendas, ¿no? Hasta ahora hemos visto entonces las dos primeras partes, los oráculos contra las naciones y los juicios contra Israel. Aquí voy a señalarle esto también de manera especial. Aquí todo es centrado en Israel, ¿ya? Eso hay que entender muy bien. Todo es centrado en Israel. Muy bien, te lo voy a poner más acácito para que no dificulte la visión. Ahí está. Muy bien. Listo, ¿no?
Hasta ahí fácil, ¿no? Fácil. Contra Israel, recuerda que aquí no es Israel toda la nación, las 12 tribus, sino solo la nación del reino del norte. Los que han estado en la introducción entienden perfectamente esto, ¿no? Entonces, esa nación del norte tenía solo 10 tribus y se llamaba Israel. La nación del sur, el reino del sur, tenía solo 2 tribus y se llamaba Judá. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Muy bien, esto vamos a verlo desde el capítulo 7, entonces, capítulo 7, verso 1, hasta el final, hasta el capítulo 9, verso 15. Y ya estamos diciendo cuántos capítulos tiene Amós, ¿ya? Muy bien, hasta el capítulo 9, verso 15, entonces vemos las visiones de Amós, donde el día de hoy ya estamos ingresando. Muy bien. Muy bien, y hasta ahí, amados hermanos, está en la parte derecha de este esquema donde vemos el panorama en la síntesis clara de Amós. Aquí vamos a poner esto aquí para que entiendas que a partir de aquí ya se comienzan a observar sus visiones, ¿ya? Muy bien, no se preocupe que eso ya lo vamos a examinar más al detalle. Ahora que tenemos los temas claves, ¿ya? Los temas claves, vamos a ver tres temas claves. Los dos primeros se relacionan con este principio, ¿ya? Con este postulado. Lo que Dios quiere de una nación. Podríamos preguntar, ¿qué quiere Dios de una nación? Y vamos a ver dos cositas importantes, por supuesto, no creo que sean las únicas que podríamos observar en este libro, pero serían las más resaltantes, las más importantes, ¿no? Así que la primera cosa que Dios quiere de una nación, ¿qué es? Justicia. Y esto lo vamos a ver en otros profetas menores también. Una de las cosas que Dios está demandando bastante a los pueblos mediante los profetas menores es justicia, ¿no? Recuerda esa frase, ¿qué quiere Israel, qué quiere Dios de ti o qué pide Dios de ti? A amar justicia, ¿no? O hacer justicia y amar misericordia, ¿no? Y humillarte ante tu Dios. Bueno, aquí en Amós Dios quiere de una nación justicia. ¿Ya? Justicia. Muy bien. Ahora pasamos a lo siguiente. ¿Qué quiere Dios de un... Ay, perdón, ya se me movió otra vez. Siempre se me mueve. A ver, ahí está. Ahí está, ¿no? Ajá, ahí está, muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿ya? ¿Qué quiere Dios de una nación? Verdadera espiritualidad. Colocamos ahí, ¿ya? Verdadera espiritualidad. Eso es lo que Dios quiere también de una nación. Recuerda que no es lo mismo religiosidad que espiritualidad. Espiritualidad es la comunión con Dios, ¿no? Es estar en comunión con Dios y por supuesto uno tiene que cumplir el estándar de Dios para poder estar en esa comunión. Este pueblo tenía religiosidad, hemos visto eso, tenía sacrificios, tenía templos, sacerdocio, ceremonias, ordenanzas, liturgias, todo eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Pero no tenía espiritualidad verdadera. Así que Dios está buscando verdaderos adoradores, espiritualidad genuina, ¿no? Dios quiere de una nación también que esa nación no solo sea terrenal, Dios quiere que esa nación tenga espiritualidad, pero genuina. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo el tercer tema que resalta a la vista en Amós y también vamos a verlo en otros profetas, es el tema del juicio. El juicio es inevitable, ¿no? El juicio vendrá inevitablemente, ¿sí? Las dos primeras visiones muestran a Amós suplicando a Dios para que no imponga el castigo, ¿no? Esto nos recuerda a Abraham cuando suplicaba para que Sodoma y Gomorra también se salvaran, no sucumbieran ante el juicio divino, ¿no? Eh, Dios está de acuerdo, pero en ambos casos sí llegó el juicio. O sea, Dios quiere evitar el juicio, eso no hay duda. Si los profetas quieren evitar el juicio, Dios lo quiere más, ¿no? Pero a veces el juicio es inevitable, no solo por la justicia divina, sino también por el corazón humano. Como diría Romanos capítulo 2, verso 5, ¿no? En la que Pablo, pues, bueno, Dios a través de Pablo le dice al pecador, oye, cuántas veces el Señor, pues, con su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿No es así? Entonces, eso es clarísimo. Dios quiere salvar al hombre de su propio peso, de su propio pecado,
quiere evitarle el juicio, como diría Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el corazón del hombre, hermanos, es lo que imposibilita esto, ¿no? Y ellos siguen rebeldes, no se arrepienten, desestiman la benignidad del Señor y bueno, el juicio es inevitable. No hay nada que el hombre pueda hacer para evitar el juicio de Dios sin arrepentimiento, ¿no? Entonces, si los hombres de este mundo, si las naciones de este mundo no se arrepienten, van a sucumbir ante la justicia de Dios, como diría Pablo en Hechos 17:31, ¿no? Porque ha prefijado, dice, un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿no? Será un justo juicio por aquel varón, dice, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, la evidencia de la resurrección, hermanos, es señal para todos, lo que Jesús le dijo en su momento a los religiosos. Oye, no les será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás, que meditaremos después, ¿no? ¿Y qué señal era la del profeta Jonás? Bueno, Jesús en el corazón de la tierra, 3 días, luego resucitar. Y dice Pablo ahora esa señal, esa evidencia, Dios la daba a todos, a todo el mundo. Y si no se arrepienten, obviamente sucumbirán ante el justo juicio de Dios, ¿no? Ahí tenemos entonces, hermanos, en síntesis, el bosquejo simple de Amós y también sus temas claves, sus temas principales que vamos a ver ahí interactuando con otros temas a lo largo de estos capítulos, ¿sí? Muy bien, pasamos a lo siguiente. Ahora sí vamos a continuar en el profeta Amós. Y en esta oportunidad vamos a ver, hermanos, las 5 visiones, ¿no? En nuestro bosquejo expositivo general, en este análisis a Amós, estaríamos en el número 4, ¿no? Si no me equivoco. Número 4, muy bien. ¿Y qué estamos viendo ahí en el número 4? 5 visiones. Vamos a ir desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, verso 10, ¿ya? Así que colocamos ahí para que no te vayas a perder la referencia, ¿ya? Amós 7 al 9, ojo, es del capítulo 7 al capítulo 9, verso 10, es lo que vamos a ver en relación a las 5 visiones que tiene este profeta. Mira, un profeta menor, ¿no? Pequeño, pero cuánta enseñanza, cuánta riqueza, cuánta revelación e iluminación. Muy bien. Vamos entonces con la primera visión, ¿ya? Es la visión de las langostas. Ahí está, la visión de las langostas, ¿sí? Y seguramente cuando hablo de langostas ya estás pensando en Joel, ¿no? El Joel. Eso lo vamos a ver ya un poquito más a fondo cuando veamos al profeta Joel. Las langostas simbolizan la destrucción del país. Porque ¿qué hace una langosta? ¿No? Perdón. O mejor dicho, de repente una, ¿cómo se dice? Enjambre, no sé cómo, una bandada de langosta, imagínate, me olvidé su nombre ya. Si alguien se acuerda lo pone en los comentarios ya. Imagínate, viene una plaga de langosta ya para, para estar más bíblico. Viene toda esa plaga de langosta pues abundante. ¿Qué hace? Destruye los cultivos, ¿sí o no? Eh, en las plagas de Egipto, mira que cayó granizo, destruyó los cultivos, ¿no? Y sobre eso Dios envió las langostas y se comieron hasta lo último que quedó, ¿no? Y también tenemos el revoltón, ¿no? El revoltón, la langosta, eran esos animalitos que, hermanos, son unas plagas que se comen todo, ¿no? Bueno, esto es símbolo de la destrucción de una ciudad. Es la plaga que Dios traerá, ese juicio. Ya sabemos que para Dios las langostas en este caso sería un ejército pagano, que es cruel, que es devorador, que es perverso, que no deja nada. O sea, las langostas serían entonces símbolo de ese ejército, ¿no? Que Dios usa para destruir o para dar juicio, dar retribución a pueblos enteros, no a personas, sino a pueblos enteros. Esto vamos a ver en Apocalipsis también. Las langostas ahí también prefiguran en un sentido profético a los demonios, ¿ya? En el tiempo de la tribulación, Dios dejará a los demonios, incluso los del abismo, demonios del abismo saldrán, y también los demonios que están en la atmósfera
Esas estrellas cayendo del cielo a la tierra son esos demonios que habitan hoy la atmósfera y tendrán libertad en este tiempo por el juicio divino. Tendrán libertad de ir a la tierra. Los que están en el abismo salen, los que están en la atmósfera descienden y atormentan a los hombres, ¿no? Destrucción, juicio, muerte, calamidad. Entonces, las langostas son símbolos de ejércitos que traen destrucción, traen muerte, ¿no? Y dejan al pueblo, dejan en escombros, en cenizas. Y esto es lo que Dios está anunciando a la nación de Israel, que va a pasar literalmente con su ciudad, que con todos sus moradores, ¿no? Que Dios traerá un gran ejército para destruirlos, como efectivamente en la historia sabemos que pasó con el imperio asirio, ¿sí? Muy bien, entonces la visión de las langostas, ¿ya? La destrucción del país, y ahí también vemos cómo Amós intercede en los primeros versículos, ¿no? Amós intercede, Dios se compadece. Qué hermoso esto que vemos también. Siempre esto lo estamos observando. Mientras se va desatando la ira divina, Dios no deja de lado su misericordia divina, ¿no? Es un Dios perfecto, armonioso en sus atributos, ¿no? En sus perfecciones. Así que mira lo que dice verso 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, dice, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Verso 3 dice, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Y ahí tenemos la intercesión de un profeta. Y es continuo esto, y de repente puedes esto anotarlo aparte, hermano, porque es continuo. Todo siervo de Dios cuando ve el terrible juicio de Dios, pues intercede. Esto lo vemos desde Moisés, ¿no? Sí, con David igual. O sea, todo siervo de Dios que ve, pues, el juicio de Dios implacable, pues no se queda tranquilo, no está feliz, ¿no? Sino que obviamente tiene un gran peso. Y por algo aquí Amos recibe ese nombre de carga, ¿no? El que lleva la carga, es una carga, hermanos, y él está intercediendo. Todo su ministerio, el ministerio profético es una carga realmente, ¿no? No es fácil, no es fácil. Aquellos que quieren ser profetas el día de hoy, no, yo quiero ser profeta para escuchar la voz de Dios, yo quiero ser profeta para ver el futuro. No pienses que es así de sencillo. Jeremías para nada quería ese oficio. Los profetas que sí tenían el oficio no lo querían. Era una carga pesadísima. Y los que hoy no tienen quieren tenerla, ¿no? Porque no saben, pues. Porque no saben. Yo les digo, ¿quieres revelación? Y varios me dicen, sí, yo quiero revelación, pastor. Muy bien. Vamos a darte revelación, le digo. Pero con la revelación viene el aguijón. No, aguijón no me des, pastor, solo dame revelación. No se puede. Segunda de Corintios 12, Pablo dijo, me dio revelaciones, pero extraordinarias. Y al lado de la revelación que me dio, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté todos los días de mi vida. Muy bien, ¿quieres revelación? Algunos dicen, no, ya no, pastor. Ya no quiero revelación. Es así de simple, hermano. ¿Quieres revelación? Acepte el aguijón. ¿No? Y bueno, el día de hoy muchos no entienden esto y quieren ser profetas, ¿no? Pero no entienden nada de lo que era el ministerio profético. Así que vamos a poner aquí intercesión para ir intercesión, ¿ya? Para ir meditando, así sería, intercesión, muy bien. Para ir también haciendo algunas aplicaciones. Hoy nosotros estamos enterados del juicio divino, ¿sí o no? O nosotros sabemos lo que va a pasar a futuro, sabemos lo que pasará en la gran tribulación, sabemos lo que le espera a los hombres sin Dios, ¿no? Pero, ¿intercedemos? Ah, se la pregunta. ¿Intercedemos? ¿Nos afligimos? ¿Lamentamos? ¿Nos pesa? ¿Llevamos esa carga? ¿Ah? ¿Sufrimos? ¿Tenemos compasión por esta gente que vive sin Dios? Habría que preguntarnos. Todo siervo de Dios cuando mira el juicio divino, intercede, hermanos. Tiene una carga en el corazón, así que ahí hay que ir meditando, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a ir a lo segundo. Segunda visión. La visión del fuego. Ahí está, vamos a poner acá. La visión del fuego. Verso 4 hasta el verso 6, ¿ya?
Vamos a leer en las Biblias. A ver, verso 4. Dice, Jehová el Señor me mostró así, veo otra visión. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor, ¿no? Otra vez, siempre date cuenta de esta manera, no un poco simbólica, medio también apocalíptica, en la que Amós tiene de narrar las cosas o cómo Dios se los va revelando. Siempre tiene un patrón que se repite, eso lo hemos visto desde el capítulo 1, ¿recuerdas? Por 3 pecados de Amón y por el cuarto, por 3 pecados de Israel y por el cuarto. Y comienza a dar sus juicios en forma así casi poética, ¿no? Muy elaborada, muy ordenada, un patrón que, pues, hermano, homiléticamente nos da riqueza. Aquí puedes predicar series y series de sermones que incluso, yo no te miento, solo con Amós puedes predicar un año entero. Solo con el profeta Amós, para que te lo sepas, ¿eh? Aquellos que no tengo que predicar, no tengo bosquejo, ya se me acabó mi material, más materiales. Abre tu Biblia, ahí está el profeta Amós, ya está bosquejadito, ordenadito. Todo un año de tú puedes predicar la palabra, sinceramente, ¿no? Así que hay que pedir bastante sabiduría al Señor, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos la segunda visión, ¿no? La segunda visión, la visión del fuego. El fuego es otro símbolo de la destrucción que viene. Amós intercede de nuevo y Dios se compadece otra vez. Cuando dice que Dios se compadece, y estamos viendo aquí de alguna manera que Dios se arrepiente de traer ese juicio que está profetizando, no quiere decir esto que Dios ya no va a tener castigo sobre Israel. No, ya hemos visto el principio, el juicio de Dios es inevitable, ¿no? Pero sí que es un llamado de arrepentimiento. O sea, lo que en simples palabras Dios está diciendo a este pueblo, voy a castigarles, voy a traer destrucción, así como las langostas y como el fuego. Pero si ustedes interceden, Jehová puede arrepentirse de traer ese mal y ya no traerlo. Es simple el mensaje, ¿te das cuenta? Es sencillo el mensaje. Los profetas no son tan complejos de entender. Eso es sencillo. Si se arrepienten, si interceden, mira, Dios puede compadecerse y ya no traer esa calamidad. ¿Ve? Entonces, eso también vemos siempre esa armonía entre el juicio y también su misericordia, ¿no? Su misericordia. Así que otra vez vemos el principio de la intercesión que se va a repetir y también vamos a notar otro principio que se está repitiendo continuamente. Es la compasión. ¿Quién tiene compasión aquí? A ver, dime. Anota en los comentarios. ¿Quién tiene compasión? Dímelo, escríbelo por favor. Participa. Haz algo. Tú que duermes, por favor, tú que estás echado en tu cama, levántate, por favor, abre tu Biblia. Dios mío, hay hermanos que están ahí echadotes, ahí con la barriga arriba. No puede ser, ¿no? Siéntate, toma apuntes, por favor. Abre tu Biblia. Muy bien. ¿Quién tiene compasión? A ver, vamos a ver si han respondido bien algunos hermanos. Algunos no quieren participar, algunos dicen Dios, muy bien, Dios. Oh, sí, está bien, Dios tiene compasión, no hay duda de eso. Dios se compadece, claro que sí. A ver, ¿quién más tiene compasión? El profeta, pues hermano, no solo Dios tiene compasión, el mensaje es claro aquí. El mensaje es claro, o sea, sí, Amós dice nuestra hermana Rosario, Eloy dice Dios, sí, el mensaje es claro. Dios tiene compasión de este mundo, eso es claro, Dios siempre lo va a tener, pero Dios también quiere que nosotros, su pueblo, sus hijos, sus siervos, tengamos también compasión de este mundo. Esto es lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Cuando vio las almas dispersas, tengo compasión. Luego les dijo, bueno, los obreros son pocos. Y rueguen al Señor por obreros. Y cuando el Señor les decía, rogad por obreros, hermanos, no es para que las personas estén pidiendo a un siervo que venga de lejos, del extranjero, a un gringo. No está diciendo que oren por eso. Algunos cuando dicen, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, piensan, sí, Señor, envía un gringo, por favor. ¿No? Que venga de los United aquí a mi pueblo a evangelizar, a predicar, a levantar la obra, y estás orando mal, porque la aplicación que le dio Jesús cuando le dijo, rogad al Señor de la mies, esa misma noche pasaron orando y al día siguiente a ellos mismos les escogió como apóstoles.
y los envió a ellos mismos que estaban rogando. Entonces, la aplicación correcta cuando dice rogar al Señor de las mies que envíe obreros a su mies es, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, yo iré, Señor, hacen falta obreros, aquí estoy, Señor. Eso es el ruego que hay que hacer, no es envía a alguien, por favor, de afuera, envía a un europeo, por favor, Señor. No, es heme aquí. ¿Sí? Por eso nuestro ministerio se basa en capacitar al creyente, proveerles todas las herramientas necesarias para qué, para que cumpla su responsabilidad, su comisión. Algunos me dicen, pastor, vente para acá. Y amén, yo encantado de visitar, pero no pienses que yo voy a ir a hacer la obra por ti. Tú tienes que hacer la obra en el lugar donde estás. Es tu llamado, ¿ya? Así que la compasión no solo es de Dios, la compasión tiene que ser de todos nosotros, como siervos de Dios. Clarísimo el mensaje. Muy bien, vamos a la tercera visión. Ay, pastor, que algunos piensan, qué difícil son los profetas, que nada, sencillito, hermano. Fácil, sencillo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la sencillez de las Escrituras. En realidad no es difícil de entender. Lo que es difícil es de creer o de aplicar. Eso sí es difícil, ¿no? ¿Por qué? Por tu dureza de tu corazón, nuevamente. Pero la Biblia es sencilla de entender, así que no vayas a poner esa excusa, ¿no? No, que es difícil, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Mentiroso, ¿no? Mentiroso o mentirosa, porque es fácil de entender. ¿Quién no está entendiendo lo que cositas tan fáciles, tan sencillas? Lo difícil es obedecerlo, aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué? Nuevamente por nuestra inmadurez, nada más que por eso. Muy bien, tenemos lo siguiente, número 3, visión de la plomada. Visión de la plomada. ¿Cómo es eso de la plomada, pastor? Bueno, los que saben de albañería van a entender, el plomo es un peso, ¿no? Para poder medir un ángulo, para trazar rectamente, por ejemplo, levantar un muro, ¿no? Es una plomada o plomo de albañil, ¿sí? Muy bien. Ahí están los hermanos. Dora Leiva, hay que amar al prójimo como a ti mismo, claro que sí, ¿no? Elizabeth también, la mies es mucha, los obreros son pocos. Dora, Jesús, bueno, aquí no está Jesús, quedémonos con el pasaje, aquí está Jehová y está el profeta Amós, ¿no? Quedémonos siempre con el pasaje, ¿ya? Muy bien, Miriam también dice, profeta se compadeció, muy bien. Dora, Jeremías fue, sí, otra vez, quedémonos con el pasaje, porque aquí todavía no está Jeremías, ¿no? Pero como aplicación, obviamente que está bien, ¿no? Muy bien, vamos a ver, vamos a continuar entonces la tercera visión, la visión de la plomada. Verso 7 al verso 9, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? A ver, dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Ahí está, ¿eh? Una plomada de albañil. ¡Wow! ¡Qué sencillo el Señor para hacernos entender las cosas! ¿Quién no entiende lo que es una langosta? ¿Quién no entiende lo que es el fuego? ¿Quién no entiende lo que es una plomada de albañil? ¿No? Bueno, a menos que tú jamás en la vida hayas visto una construcción o no sé, pero al menos para mí la plomada de albañil se entiende, pero facilito, ¿no? Facilito. Y si no, ya al menos ya tienes el dato, así que vaya al Google, ya vaya al Google, pon plomada de albañil, te va a salir la foto, te va a salir la teoría, todo para qué se usa, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero recuerda que aquí estamos hablando de una plomada en los tiempos antiguos, ¿no? Pero el principio es lo mismo, el patrón se repite. Verso 8 dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, ¿no? Que era el rey. Muy bien. La plomada de albañil indica que se está midiendo la ciudad para la destrucción. Recuerda, aquí los que han estudiado conmigo el profeta Daniel van a entender. Recuerdan lo que vimos en Huparsin, ¿no? La escritura en la pared. ¿Cómo era? Tekel, Mene, Huparsin, ¿no? Algo así. Muy bien. ¿Qué significaba eso? Ah, ¿no se acuerdan? Estos hermanos, qué memoria, Señor, qué memoria. Eso significaba también medir, medida, pesado, ¿no? Pesado, y también significaba falto. Entonces, lo que está diciendo ahí esa escritura es, Dios te ha medido, te ha pesado y has sido hallado falto, defectuoso, no pasaste. Esto de medir era un símbolo también de juicio. Recuerda que Jesús dijo, con la medida que medís a los hombres, o será
Medido. Ah, muy bien, pastor, ¿cómo se me hablan las escrituras? Claro, las escrituras son fáciles, puede entender, ¿no? Tu corazón no es el duro. Pero las escrituras son sencillas de entender. No te digo que cuando tú estudias la Biblia libro por libro, se te van a abrir más y más las escrituras, porque lo que vemos en los evangelios, hermanos, pues tienen una armonía preciosa con los profetas menores, lo que no lo sabemos. Puesto que estudiamos los evangelios solitos, sin la base de los profetas menores, y es un gran error. Ya se lo he dicho muchas veces. ¿Quieres estudiar en tu iglesia los evangelios? Primero, hermanos, estudien los profetas. Por lo menos los profetas menores, ¿no? Porque algunos ven a los profetas mayores y dicen, ay, qué pereza tanto. Bueno, ya después vamos a estudiar a los profetas mayores también, ¿ya? Entonces, con la vara que medís, vara de medir, caña de medir, que luego viene de eso, se desprende la palabra canon, ¿no? Que era regla de medir, y obviamente tenemos ahí, la regla o el trazo recto de las escrituras, de donde Pablo diría a Timoteo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien, que usa bien esa medida, ¿no? Que traza, que corta bien rectamente la palabra de verdad. Bueno, entonces, wow, pastor, entonces está en toda la Biblia, ¿no? Y nuevamente se te va a abrir más el entendimiento a medida que medites libro por libro y compares las escrituras con las escrituras. De ahí vas a entender otra cosita, cuando Jesús dijo medida buena, apretada y remecida se les dará, y muchos que enseñan eso hoy día por un vago entendimiento, porque no han estudiado la Biblia en su panorama, que enseñan, ya ves, ahí Dios dice que si tú das tu ofrenda, si tú das tu diezmo, Él te va a devolver medida buena, apretada, remecida, montón de ofrenda, montón de bendición y prosperidad para ti. Qué mal, ¿no? Ahí no tiene nada que ver. Ahí no tiene nada que ver. Eso de medida buena, apretada y remecida no hablaba de ofrendas, ni de lo que vas a recibir por dar tus ofrendas, sino hablaba del juicio con que mides, pues. Ahí está el contexto. No me crees, lee nomás el contexto, ¿ya? Lee los versículos antes, versículos después. ¿A qué se refiere entonces, pastor? A que así como midas a los demás, igualito se te será medido a ti con exactitud, ¿no? Con exactitud, así como en esos tiempos echaban al costal el trigo y los granos, ¿no? Luego, ¿qué hacían? Lo apretaban, y luego para seguir echando lo remecían, ¿no? Bueno, los que saben, los que saben de venta al por mayor van a entender eso, ¿no? Lo mecen y siguen echando, lo mecen y siguen echando. Así te va a caer el juicio. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahí no está diciendo que te va a caer bendición, pero ay, pastor, que cuántos errores, cuántos se tienen que arrepentir, ¿no? De cuántas cosas han dicho, herejías con la palabra, por no entender el contexto, ¿no? Ahí hablaba del juicio, así como tú mides, tú también serás medido, con exactitud, con detalle. Wow, ay, pastor, ya no quiero usar este versículo ya. Muy bien, no lo uses. La visión de la plomada. La visión de la plomada me habla entonces de ese juicio, ¿ya? La ciudad se estaba midiendo para la destrucción. Dios había mostrado su misericordia ya dos veces, pero no más. Dios está midiendo, ¿ah? Está midiendo, ¿sí? Por eso que en el capítulo 1 que vimos, por 3 pecados y por el cuarto, armonía entre la misericordia, la paciencia, pero también la justicia. Ya, Dios tiene su plomada, tarde o temprano, ya no va a haber oportunidad, ¿no? Esto es un mensaje para los hombres pecadores, los hombres impíos, ¿no? La paciencia de Dios tiene un límite, no porque Dios se cansa, sino porque su paciencia está en connotación o armonía con su justicia, ¿ya? Había castigado y perdonado por varias veces. Era un caso perdido, aparentemente, ¿no? O sea, Dios está diciendo, tengo compasión, pero también recuerda, hay justicia. Así que otro tema recurrente aquí, vamos a poner acá. Muy bien. Ya está. Juicio, ¿no? Muy bien. Juicio. Ahí está. Muy bien. Ahora, esto lo he puesto así para que puedas entender bien lo que va a suceder ahora. Mira el siguiente versículo, versículo 10. Dice, entonces el sacerdote Amasías, oye, pastor, ¿por qué no veo la...? Y si eran 5, yo he visto hasta aquí solamente tres visiones, ¿no es así? Sí, porque va a haber un paréntesis. Va a haber un interludio o un intermedio. Lo que le he puesto aquí es un paréntesis histórico, ¿ya? O si quieres, un intermedio histórico. ¿Por qué histórico? Porque se interrumpe
la narración de las visiones que está teniendo el profeta para hablar un poquito de lo que en ese momento históricamente estaba sucediendo. Y eso va a suceder desde el verso 10 hasta el verso 17. Entonces, por eso me gusta usar los visuales, porque así viendo entendemos mejor, ¿no? Muy bien, entonces, allá, entonces está dando la visión de la langosta, luego del fuego, luego de la plomada, y ahora hace un paréntesis, un intermedio, para contarnos qué está pasando en ese momento de la historia, antes de continuar con las otras visiones. Muy bien, claro, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces no se sabe cuánto tiempo estuvo Amós en Betel, pero sus repetidas denuncias y advertencias produjeron un gran impacto en el país. Mira, ¿qué dice el verso 10? Vamos a leer el verso 10. Dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Un profeta de Dios que venía siempre a traer juicio no era bien recibido. Por eso, pues no era bien recibido, ¿no? Porque recuerdan que ellos también eran un poco supersticiosos. Si un profeta estaba diciendo esto, nos va a venir, ¿no? Y bueno, entonces ellos pensaban que callando al profeta ya nos venía. Pero no, el juicio es inevitable, eso es lo que hay que entender, ¿sí? Y bueno, Amasías, el sacerdote de Betel, informó a Jeroboam II que Amós estaba conspirando aparentemente, ¿no?, contra él. Pero Amós fue creciendo más y más en coraje y le dijo al sacerdote Amasías que él también sería llevado cautivo lejos de su tierra. Aquí tenemos el primer cautiverio, pero es el cautiverio del reino del norte, ¿no? Ellos van a ser dispersados y aún falso profeta, este sacerdote del reino del norte, también va a sufrir el castigo divino. Todo eso lo vemos desde el verso 10 hasta el verso 17, ¿no? Entonces nos cuenta qué está pasando en ese momento. Sí me voy a entender, ¿no? Espero que hayan entendido esa parte, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos el periodo histórico o paréntesis histórico para contarnos lo que pasa entre Amós y Amasías. Muy bien. Muy bien. Volvemos entonces a las visiones. Visión número 4. Visión número 4. La visión del canasto o canastillo de fruto. ¿Ya? Canastillo de frutos o canasto de frutos, como quieras llamarle. Muy bien. Ahí está. Desde el capítulo 8. Ahora ingresamos al capítulo 8, ¿ya? Amós capítulo 8. Ya estamos llegando al final de esta lección. Hermanos, vamos a anotar ya. Muy bien, ¿qué dice el capítulo 8? Vamos a leer los primeros versos, ¿ya? Muy bien. Entonces dice así la palabra, así me ha mostrado Jehová el Señor. ¿Ves? Vuelve a las visiones, ¿no? He aquí un canastillo de fruta de verano. Anota eso, un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Se repite el patrón de la visión anterior, ¿te das cuenta? Y me dijo Jehová, ha venido el fin. Sobre mi pueblo Israel no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en sí. Sigue hablando de juicio. Misericordia, juicio, misericordia, juicio. Siempre es armonía, ¿no? Muy bien, no vayas a perder de vista ese detalle, ¿ya? Bueno, entonces seguimos viendo ese detalle ahí de misericordia, castigo, pero Dios está diciendo, no voy a tolerar más. Lo paso por alto, me compadezco, les doy más tiempo, pero llegará un punto en la que ya no más. Esa es la idea. Recuerda que Amós está ejerciendo su ministerio 30 años antes de la destrucción de Israel. Así que Dios le ha dado 30 años de prórroga a este pueblo para que se pueda arrepentir y aún así no se arrepintieron. Qué triste, ¿no? Muy bien, el canastillo de fruta de verano. Este es otro símbolo de que el reino pecador estaba maduro para sufrir la ruina, eso quiere decir, ¿no? Como que ya está llegando a su madurez. Y dicho sea de paso, esto de la cosecha se vuelve también un tipo de juicio en la Biblia, en la escatología. Por ejemplo, Jesús habló del trigo y la cizaña, recuerdan, ¿no? Del sembrador o el recojo del trigo por los ángeles. Esto lo contó en muchas de sus parábolas, ¿no? El fin del siglo, que era la siega, ¿no? ¿Y qué es la siega? Pues es cuando Jesús viene, no solo viene a reinar, viene a castigar, a traer juicio. Y esto ocurrirá en la segunda venida. Bíblicamente hablando sería más bien la aparición, la segunda aparición del Mesías en las nubes. Vendrá a la tierra, ¿no? Y traerá juicio, destrucción sobre sus enemigos. Siega,
cosecha. Muy bien. Por eso la iglesia es vista como primicias. ¿Por qué? Porque la iglesia es recogida antes. Y los que saben de agricultura, y sobre todo de estos tiempos, sabían de que antes de que llegue el tiempo de la cosecha, un breve tiempo antes que venía la primicia. Salían los primeros frutos, entonces se recogían los primeros frutos, pero no era la cosecha todavía. Y esos primeros frutos eran frutos, pues, bastante buenos, ¿no? Los primeros frutos que se le daba siempre a Dios. Eso es simbolismo en la teología bíblica del arrebatamiento de la iglesia, que antes de la cosecha en sí, o sea, la venida de Cristo, el día del Señor, grande y terrible, que viene el recojo de los primeros frutos, son la iglesia, las primicias que son llevadas al cielo para Dios, ¿no? Y luego ya viene el día de la cosecha misma, donde Jesús viene a destruir. Los ángeles del cielo bajan a todas partes de la tierra a destruir, a ejecutar el juicio divino, ¿no? Así que no confundir esas parábolas en cuanto al reino y la segunda venida con la iglesia. Esas parábolas no tienen nada que ver con la iglesia, ¿ya? Bastante atención en ese detalle porque muchos se confunden por no estudiar los profetas del Antiguo Testamento, cometen tamaños errores de interpretación después en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, eso también vamos a verlo en el Apocalipsis, donde vamos a ver el pisar el lagar, ¿no? El tiempo de la cosecha. Todo esto es símbolo también de juicio, castigo, retribución para los pueblos impíos, pecaminosos que no quieren arrepentirse. Muy bien. Muy bien, así que el canastillo de fruta de verano. Amós reitera las causas, dice codicia, falsedad, brutalidad despiadada para con los pobres una y otra vez. Eso lo vamos a ver en estos versículos del 1 al 14 del capítulo 8, ¿no? Una y otra vez, mediante muchas ilustraciones, la Biblia deja bien claro que no hay escapatoria posible de las consecuencias del pecado persistente y rebelde contra Dios, ¿no? Estos pueblos, ojo, que estamos hablando de pueblos, no estamos hablando de personas individuales, ¿no? Sino de naciones que están en rebeldía abierta contra Dios y no quieren arrepentirse. Son pueblos muy impíos y aunque digamos, son el pueblo elegido de Dios, igual, están en rebeldía y Dios los juzga, y como lo juzgará también a las otras naciones paganas, ¿sí? Muy bien, la visión del canasto de fruto. Espero que el entendimiento se les esté abriendo mucho más cada vez, amados hermanos. Llegamos a la quinta visión, ¿ya? La quinta visión, visión del templo destruido. Y ahora pasamos al capítulo 9 en nuestras Biblias. Amós capítulo 9. Muy bien. La visión del templo destruido. Vamos a verlo eso hasta el versículo 10. Hasta el versículo 10. E inicia la palabra de Dios diciendo de la siguiente manera, ¿ya? Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Qué principio o qué atributo ves de Dios? Por supuesto, la omnipresencia de Dios, pero también su omnipotencia, ¿no? Dios está ejecutando también su juicio, ¿no? Su castigo, su retribución. Hemos visto mucho la misericordia de Dios, pero a lo largo de las visiones hemos visto que las cosas se van perfilando más hacia el castigo, porque aunque Dios está teniendo compasión una y otra vez, ellos no quieren arrepentirse, ¿no? Y siempre viven en la religiosidad, pero nunca en verdadera espiritualidad, ¿sí? Y han abundado en su crueldad, en su abuso, en su pecado, y bueno, Dios les da esta visión del templo destruido, ¿sí? Esto nos va a llevar también a la restauración futura de Israel, por si acaso. Voy a colocarlo aquí, a ver si nos alcanza. Vamos a ver acá. Ojalá, bueno, aquí podríamos ir colocándolo, ¿no? Y ya, nos habla de juicio, castigo, como hemos visto hasta ahorita, pero también esto nos va a llevar a la restauración. ¿Por qué Dios castiga a su pueblo? Podrían preguntarse, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto? Para restaurarlos, para cumplir en ellos sus propósitos desde Génesis. Ese propósito de darles herencia, de darles una tierra, de darles bendición, ¿sí? Como diría el escritor de Hebreos a los judíos en el capítulo 12 de su carta, ¿no? Dios dice, nos disciplina para que participemos de su santidad. Entonces, porque Dios tiene un propósito con su pueblo y va a tratar con su pueblo, ¿no? Nada más que por eso.
no está castigándolos para destruirles, como diría el apóstol Pablo, ¿ya? Vamos a ver esto un poquito, ajá, ya está. Restauración, en el caso de acá del canasto, también hemos visto el tiempo de lo que sería, vamos a ver acá, si lo coloco acá, ¿ya? Sería, la idea es hay tiempo, ¿no? Así como llega el tiempo de la cosecha, aquí esto también nos habla de un tiempo límite, ¿no? Si quieres poner límite también. A ver, ahí lo ven, ¿no? Muy bien. Restauración también vemos en la visión número 5. Vamos a ver. Otra predicción del exilio. Vamos a verlo desde el verso 1 hasta el verso 8. Al cabo de 30 años sucedió y el reino apóstata dejó de existir, el reino del norte, o sea, Israel dejó de existir, ¿no? El trono restaurado de David, luego lo vamos a ver desde el verso 8 hasta el verso 15. Vamos a ver el verso 8, a ver, una breve leída a la Biblia. Dice, he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. ¿Qué tenemos ahí? El remanente. Lo que Pablo luego nos tocaría, sí, de estos profetas menores en Romanos 9. Si el Señor no nos hubiera dejado remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra, ¿no? Todas las escrituras se nos van abriendo, muy bien. Entonces dice ahí, no voy a destruir del todo la casa de Jacob. O sea, estas 10 tribus no fueron aniquiladas como algunos piensan. Algunos te van a decir que el día de hoy no existen ya esas 10 tribus, que solo existe Judá y Benjamín, y todavía dicen, por eso Judá se dice ahora, de esa palabra Judá se dice judíos. No, eso es una mentira. Ya vamos a verlo, y ya esto lo vi en la introducción, también lo toqué, es que aunque este reino fue destruido, los miembros de las 10 tribus salieron esparcidos a otros lugares y muchos de ellos también se refugiaron en el reino del sur, en Judá. Así que las 10 tribus sobrevivieron. ¿Por qué? Porque Dios dice no los voy a destruir del todo, los iba a preservar por su fidelidad, por su pacto, básicamente, ¿no? Muy bien. Y dice verso 9, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano. Ojo, esto lo vas a ver en los evangelios también, ¿eh? Así que hay que subrayar, hay que tomar en cuenta, ¿no? Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal. Como los que el día de hoy pregonan, no, no, que no te tocará plaga ni morada, ni a tu morada llegará, que el virus no te va a hacer ningún daño porque tú eres de Cristo, sal nomás a la calle sin mascarilla y mentiras, ¿ya? Ah, tú dices, no se acercará ni los alcanzará el mal, ¿no? 11. Después de este juicio contundente contra su pueblo Israel, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque David, ¿de qué tribu era? Dilo, hermano, escríbelo, por favor. ¿De qué tribu era David? No, ¿cómo decir Benjamín, por hermano? No te pases, ¿ya? De Judá, muy bien, la tribu de Judá. Pero Judá pertenecía al reino del sur. Y Dios está dando una profecía al reino del norte. ¿Y qué le está diciendo? Voy a levantar el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ojo que es extraño lo que dice aquí para los moradores de su época, porque en ese tiempo la casa de David estaba en pie en el reino de Judá, ¿no? Entonces Dios está hablando a futuro y está diciendo que esas tribus de Israel, de la casa de Israel, serán también restauradas ¿en qué? En el reino bajo el trono de David. Y esto se va a cumplir obviamente plenamente en el milenio, para que entendamos la teología bíblica completa. En el milenio las 12 tribus van a ser restauradas, no solamente 2. Contundencia bíblica, evidencia, Jesús. ¿Qué le dijo a sus apóstoles? Cuando ellos les preguntaron, maestro, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos darán a cambio? ¿Qué obtendremos? Y el Señor le dijo, ustedes tendrán 12 tronos y se sentarán a juzgar ¿a qué? A las 12 tribus de Israel. Así que no me digan que las 10 fueron aniquiladas, esparcidas. Dios tiene un plan todavía futuro con las 12 tribus. Se va a cumplir plenamente en el milenio. Muy bien. Ah, pastor, qué fácil la palabra. Sí, la palabra es sencillísima de entender, ¿no? Y hay que ir aplicando, por supuesto, ¿no? Muy bien. Otra de las visiones proféticas recurrentes acerca de los días radiantes más allá de la oscuridad. Amós vivía cerca de Belén, la ciudad de David,
Le dolía que las 10 tribus hubieran renunciado al trono davídico que Dios había ordenado para su pueblo y que llevaran 200 años negándose obstinadamente a volver al redil. Eran como una especie de apóstatas o de sectas, ¿no? Que se habían salido del tronco de Isaí que Dios había ya determinado para el pueblo. La última palabra de Dios es esta: en los días por venir, el reino de David que ellos habían despreciado se recuperará y gobernará no solamente una nación, sino un mundo de naciones en gloria eterna. Qué bendición, qué bendición, hermanos, las promesas de Dios, los pactos. ¿Qué vemos ahí? La fidelidad de Dios, por supuesto, ¿no? Si quieres, colócalo ahí también a un costado. Estamos también examinando mucho el carácter divino, ¿no? Mientras examinamos el mensaje de los profetas, vemos el carácter divino. Vemos ahí entonces claramente, hermanos, la fidelidad. Ay, perdón, escribí al revés. La fidelidad de Dios. Wow, si todo dependiera de la fidelidad del hombre, hermanos, estaríamos perdidos. Estaríamos más que perdidos. Gracias a Dios, todo depende de su fidelidad. Por eso que el apóstol Juan dice, si pecáramos, ¿no?, y confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si diría, tendríamos que ser justos para que nos perdone, olvídate. Olvídate si dijera, tendríamos que ser fieles. No, Él es el fiel. Y por su fidelidad, él sigue adelante con sus pactos, con sus promesas. Qué bueno es nuestro Dios. Amados hermanos, hemos llegado al fin de la clase del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición, edificación para su vida y que Dios le enriquezca cada vez más en conocimiento, pero también en carácter y en ministerio, ¿sí? Gracias por sus aportes, gracias por participar ahí en los comentarios. Saludamos entonces a Mayela Blanco, nuestra hermana que siempre nos acompaña, nuestra hermana Elena Espinosa también. Gracias, hermanita, bendiciones por su comentario. Elizabeth, Esther, Santiago, también Rosario, Eloy, Dora Leiva. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermanas y hermanos. Miriam Soto, gracias, hermano Santiago, Norma Cruz. Bendiciones, gracias por sus saludos, sus comentarios, sus oraciones.